Bueno, quiero hacer un live express, sobre todo porque quiero que quede grabado en mi cuenta de Instagram de Diario Tiene Sofía, para contarles a muchos que me han preguntado de otros países qué es lo que está pasando en Colombia. Voy a tratar de hacer una recapitulación rápida. Miren, el 28 de abril se convocó a un paro nacional porque, por tres razones, por tres macro razones, pero en general por varias razones. Primero, hay un muy mal manejo por parte del Estado en este momento de situación de crisis económica en la pandemia. Segundo, hay un asesinato acrecentado de líderes sociales, y eso pues fruto del abandono estatal en las zonas más vulnerables, y sumado a otras varias razones se planteó el ministro de Hacienda, que en su momento era Carrasquilla, y el presidente Iván Duque propusieron una reforma tributaria. ¿Qué implica la reforma tributaria? La reforma tributaria era para suplir un problema económico que aún tenemos en este momento, 2.5 billones de dólares que deben por los malos manejos que ha habido en la pandemia. Y esa reforma tributaria, que de alguna manera quizá deba hacerse, pues afectaba sobre todo a la clase media, los más afectados, los que hemos sido más afectados en estos tiempos de pandemia. Entonces, ¿qué implicaba la reforma tributaria? Porque fue el detonante más grande para que se saliera a marchar el 28 de abril. Uno, proponía un 19% de IVA para los servicios que son salud, energía y demás, para los estratos 4, 5 y 6. También proponía un incremento del 19% en la gasolina, proponía un incremento del 19% del internet para los estratos 3, 4, 5 y 6. Y asimismo proponía que hay una cosa aquí en Colombia, no sé si en los otros países también se maneja del mismo modo, pero que se llama declaración de renta, que es un dinero que se le debe pagar al Estado por ganar cierto salario. La declaración de renta pues tenía un monto mínimo que era aproximadamente 3.500.000, si no estoy mal me corregirán aquí en el live, pero entonces empezaba a pasar para el 2023 a 2.400.000. 2.400.000 pesos en Colombia realmente no es tanto dinero. Ni siquiera alcanza a ser 2 salarios mínimos vigentes en el país. Entonces eso afectaba, por supuesto, sobre todo a la clase media. Ahora bien, también se planteaban ciertos impuestos funerarios, y también se planteaba poner peajes dentro de las mismas ciudades y demás. Se llama en Argentina impuesto de ganancias. Gracias, profe Miriam. Entonces eso, con algunos otros pormenores dentro de la reforma tributaria, hizo que detonara muchísima rabia y descontento fuera de todos los problemas económicos que ya había en la pandemia y fuera del desamparo estatal, lo cual llevó a que se convocara un paro nacional el 28 de abril. Realmente eso no ha sido lo problemático, porque la gente salió a marchar multitudinalmente, fue una cosa sumamente bella. De hecho, el 28 de abril no fue un día tan complejo en términos de seguridad como ustedes lo han visto en redes sociales. El 28 de abril, el mismo 28 de abril, por lo menos en la ciudad en la que yo vivo, que se llama Cali, en la ciudad que yo vivo, que se llama Cali, que es la tercera ciudad más grande de Colombia, se dictaminó un toque de queda, pero eso no calmó los ánimos. De hecho, la gente siguió protestando, siguió marchando y demás. Ahora bien, 29 de abril hubo bastantes manifestaciones pacíficas, pero se empezó a sentir fuertemente el abuso de poder por parte de la milicia. Aquí hay algo en Colombia que le llaman ESMAD, que es el Escuadrón de Seguridad Militar Antidisturbios, que está hecho específicamente para controlar las manifestaciones. Eso fuera de la policía, fuera del Ejército Nacional. Ese SMAT está autorizado a utilizar ciertos elementos para poder disipar a los manifestantes, como por ejemplo los gases. Se supone que no pueden utilizar armas de fuego, pero la cuestión es que sí lo han utilizado durante este tiempo. Ahora bien, el 2 de mayo, el presidente el presidente Uribe, luego les cuento quién es Uribe rápidamente. Voy a tratar de hacer este live lo más corto porque más tarde voy a tener otro live explicándolo, pero quiero que esto quede guardado en mi perfil. Entonces, el presidente Iván Duque, al ver lo que estaba sucediendo y se dio cuenta que ya no podía ceder, porque no cedía para quitar la reforma tributaria, dijo que quitar la reforma tributaria luego de dejar detrás un montón de asesinatos por parte del ESMAD, del abuso de la fuerza. Hay 4 casos de violaciones confirmadas por parte de la policía y del ESMAD. Bueno, el 2 de mayo decidió retirar la reforma tributaria también por otra presión muy grande, y es que aquí en el Valle del Cauca, que es el departamento donde está Cali, la ciudad en la que yo vivo, lo que les digo, la tercera ciudad más grande, hay otra ciudad llamada Buenaventura, que es el puerto, que es donde ingresa la mayor cantidad de comercio internacional.
entró en paro nacional el puerto de Buenaventura, y al entrar en paro nacional el puerto de Buenaventura, pues por supuesto la economía del país se veía altamente afectada. De hecho, a esta ciudad no estaba llegando gasolina ni insumos básicos, y eso pues implicaba un problema gigante en el comercio y demás de todo el país. Por este motivo, bueno, y por muchos otros, también porque se dio cuenta que el país se le estaba saliendo de las manos, el presidente Iván Duque decide retirar la reforma tributaria. Sin embargo, ese retiro de la reforma tributaria a todos nos está dejando un sinsabor por varios motivos. Primero, porque él tiene 18 días para replantear una nueva reforma tributaria, porque se supone que debe haberla y uno puede llegar a entenderlo, pero pues que no afecte a la clase media como lo estaba pensando con antelación, sino que hay otras propuestas que han tenido partidos alternativos, como por ejemplo que se le cobre un impuesto a las bebidas azucaradas, que se piense si se puede legalizar la marihuana medicinal, que eso pues entraría un montón de dinero al país y si eso se regulariza. Que le bajen el sueldo a los congresistas, que se le cobre un impuesto mayor al alcohol y a los cigarrillos. Bueno, es decir, hay muchas otras maneras de cubrir ese hueco y ese déficit económico que tiene el país y que evidentemente se ha dado para un mal manejo del dinero. Ahora bien, denme un segundo, que hay una puerta que se cierra y se abre constantemente y me tiene azorado. Entonces, yo es que voy a hacer este live lo más rápido que pueda, pero creo que no se puede hablar de la situación en este momento de Colombia de una manera rápida, y muchísimas personas me estaban preguntando qué está pasando, porque están viendo y viendo noticias y están viendo SOS Colombia, están viendo sangre por todas partes y no saben cuál es la génesis de la situación que se ha dado. Ahora bien, si bien el presidente Duque quitó, que todos estamos un poco ansiosos con lo que vaya a llegar a suceder, porque se supone que retiró la reforma tributaria, pero se ha visto que hasta ahora no la ha quitado oficialmente y que está convocando solamente a partidos no alternativos, sino a partidos afines a él para plantear una nueva reforma, cuando lo que se estaba buscando es que todos los medios, todos los partidos políticos, no solamente los cercanos a su ideología política, que es para que lo sepan, aquí se llama el Centro Democrático, sino de otros de la oposición también hicieran parte, para que fuera más equitativo y más apto para el pueblo. Sin embargo, hasta ahora, pues no lo ha hecho. Ahora bien, hay otra reforma que se está tramitando que también nos afecta sobremanera, que es una propuesta, la reforma de la salud. Paralelo a la reforma tributaria, estaba proponiendo una reforma a la salud que, grosso modo, busca, si bien no privatizar, quitarle fondos estatales a las entidades públicas de salud. De alguna manera quiere imitar un modelo más estadounidense, en donde realmente si uno no tiene el dinero se muere de hambre en la calle, y hasta ahora Colombia puede tener muchas cosas malas, porque evidentemente los tiene, y en Latinoamérica creo que compartimos el mismo dolor patrio. Sin embargo, la salud de alguna manera funciona. De alguna manera casi todo el mundo está cubierto por la salud así no tenga los recursos, y si eso se suprime en nuestro país, pues lo poco bueno más o menos que teníamos desaparece. Esa reforma a la salud pues motivó a que los manifestantes continuaran con las manifestaciones y el paro nacional. Ahora bien, ¿qué está sucediendo paralelamente? Que hay un sujeto llamado Álvaro Uribe Vélez, que es el expresidente de este país. Él estuvo en el periodo 2002-2006, en el 2006, porque siempre me pasa esto, y yo intentando ser seria, en el 2006 hizo una constitucional, convocó una constitucional para modificar la constitución y ser reelegido. Se reeligió, estuvo del 2006 al 2010, y en el 2010 propuso a alguien que era afín a él, que se llamaba Juan Manuel Santos, que estuvo en un periodo del 2010 al 2014. En el 2014 él se separó un poco. Juan Manuel Santos, de pronto lo reconocen porque con él se firmó el Tratado de Paz. En el 2014 se separó un poco de la ideología uribista, de hecho se quedó con su partido, que era el partido de la U, y fue reelegido, y del 2014 al 2018 fue que se tramitó todo lo del Tratado de Paz. En el 2018 nosotros todos los colombianos teníamos muchísimo miedo, porque el uribismo, o sea, el pensamiento de este expresidente que les cuento, Álvaro Uribe Vélez, está muy arraigado a la población, porque gracias a él de alguna manera se suprimió, no se suprimió, de alguna manera se redujo la violencia que había en el mismo estado, porque él tenía una fuerte política de seguridad democrática, que literalmente era dar bala y plomo a todo aquel que estuviera fuera del orden de la ley. Pero eso lo hizo también de la mano
de paramilitarismo. ¿Y cómo le resumo qué es el paramilitarismo? El paramilitarismo son grupos al margen de la ley que lo que buscan es la protección del Estado, pero pues que de alguna manera pues se sale del orden legislativo. Y pues Uribe está relacionado con el paramilitarismo fuertemente, aun cuando tengo un montón de procesos abiertos, no ha ido a la cárcel, estuvo muy próximo a ir a la cárcel hace muy poco, de hecho estuvo preso durante un tiempo, pero se cayó ese proceso. Bueno, en fin, eso daría otro live completo a hablar del proceso Uribe, que es otro cantar. La cuestión es que el presidente Iván Duque realmente no ha hecho nada, sino que es un títere, es una persona que maneja todo el uribismo, que maneja Álvaro Uribe Vélez, que como les digo desde el 2002 está en el poder y antes ya había ocupado cargos públicos. Y bueno, en fin, es un problema para el país. Hay muchas personas que siguen con este pensamiento uribista arraigado, ¿sí? Es decir, como en este pensamiento de hay que dar plomo para que las cosas se den bien, hay que matar, como ese régimen por medio de la fuerza, que es realmente una de las bases del totalitarismo y del fascismo, pensar que nosotros por medio de la fuerza podemos manejar, por medio del temor, por medio de escoger un enemigo común, que para Colombia y así como para otras naciones latinoamericanas ha sido Venezuela, porque nadie quiere convertirse como Venezuela. Bueno, en fin. Muchas personas tienen arraigados este pensamiento uribista, entonces de alguna manera muchas personas han justificado el abuso que ha habido por parte de la milicia y en general de las Fuerzas Armadas colombianas. ¿Qué está pasando? El expresidente Uribe ha lanzado un arsenal de tweets bastante agresivos justificando que las Fuerzas Armadas hagan lo que sea por mantener el orden social. Y dicho y hecho, sobre todo en Cali, la ciudad en la que vivo, que les he dicho, y que es una de las ciudades más que se ha parado más duro, que ha tenido más fuerza y más impacto y más resistencia en este paro nacional, pues aquí han matado a diestra y siniestra. Y pues eso ya es lo que ustedes han visto en redes sociales y por lo que el hashtag SOS Colombia pues está en este momento en tendencia. Eso es lo que está pasando en este momento en mi país. El Comité del Paro Nacional ha hecho unas peticiones bastante específicas para que pues cese el paro, que se retire la reforma tributaria, que paren la dispersión de glifosato. El glifosato, si ustedes no lo saben, es un pesticida que lo que busca es erradicar los cultivos ilícitos, y pues lo que pasa es que eso se tiene que rociar directamente en el cultivo, pero la cosa es que en Colombia, para ahorrarse el dinero, lo están haciendo por dispersión aérea, eso le está cayendo encima a los campesinos y eso es altamente cancerígeno. O sea, es como si te cayera ácido encima. Y pues nada, estamos afectando a esta población campesina, pero de alguna manera por la economía se motiva y se promueve el uso del glifosato. Bueno, hay una serie de peticiones muy específicas que tiene el Comité del Paro Nacional, la Organización del Paro Nacional. Y pues en este momento, realmente hoy ha sido un día un poco más tranquilo, pero anoche y antenoche fueron noches de terror. En la ciudad en la que vivo hay un barrio que es un barrio vulnerable llamado Siloé, y anoche se metieron a asesinar personas a mano, o sea, sin ningún tipo de regulación. Hasta ahora he confirmado 6 asesinados y no se sabe cuántos hasta ahora heridos. Y el problema es que las cifras oficiales no lo dan, y el problema es que en este momento hay un problema de polarización increíble entre los que justifican el asesinato de los manifestantes porque los consideran vándalos y porque se ha justificado porque algunas personas han saqueado y demás, y que entendemos que pues de alguna manera eso no representa propiamente a los manifestantes, pero creo que es evidente que una pared dañada o un servicio de transporte dañado, una estación de transporte dañado, pues no es equiparable con una vida. Y bueno, eso es lo que está pasando en este momento en mi país. Muchas personas me lo han preguntado. Voy a leer rápidamente los comentarios. Les cuento que ahorita voy a tener otro live con charlas de filosofía, con Nahuel de charlas de filosofía, que es un filósofo argentino, y quiero que también pues para que en general que esto se visibilice. Lo que estamos pidiendo en este país es que lo visibilicen, o sea, que muestren lo que está pasando, que hablen de lo que está pasando, que de alguna manera vengan entidades internacionales y vengan y nos ayuden, porque nuestro mismo gobierno nos está matando y tenemos mucho miedo. Sigue en este momento pasando el helicóptero por mi casa. Hasta nada más anoche escuchaba como las bombas y los disparos muy cerca de mi casa, y eso que de alguna manera puedo hablar desde una condición de privilegio, que tengo una casa en donde puedo estar y no tengo directamente estas problemáticas al frente, pero a todos los colombianos lo que nos ha impactado es que
Esto sucedía siempre en el campo en Colombia, esto siempre sucedía en los lugares más vulnerables y lo trajeron a la ciudad y nos damos cuenta de la realidad colombiana que dentro de la burbuja de muchos desconocíamos. Y esto ha sido una matanza espantosa. En vivo se están registrando los asesinatos. Lo que están haciendo los influencers y demás, lo que están haciendo los que están en primera línea, es grabar live en Instagram para que quede registrado, porque es que no nos creen. Tanto es así que se invitan a otras personalidades mediáticas para que hagan parte, porque es que no nos creen. Entonces, bueno, el punto es que este es un resumen de lo que está pasando, un resumen bastante resumido. Esto tiene muchísimas más aristas, pero que creo que de alguna manera logra resumir lo que está pasando en este momento en mi país. Voy a leer rápidamente los comentarios que pueda, si tienen alguna pregunta. Y lo finalizo porque más tarde, como les digo, va a tener otro live. Y ya. Todo el apoyo desde Chile, muchas gracias, somos hermanos latinoamericanos, creo que vivimos el mismo dolor y de verdad visibilicen lo que está pasando en Colombia. ¿Tú crees que habían puntos que se podían rescatar de la reforma? Más que puntos que se podían rescatar de la reforma es que, y esto pues, bueno, esto va a quedar en un live, tiene que haber una reforma tributaria, o sea, más allá de cómo se hayan gastado mal el dinero, pues el dinero no está. Y Colombia, el Estado colombiano como tal lo necesita. Se necesita una reforma, pero el problema es que no de esta manera, no de la manera que la estaban proponiendo, que afectaba tanto a la clase media. Como les decía anteriormente, se puede pensar en un impuesto a las bebidas azucaradas, que era fundamental que lo hicieran, y no en la canasta básica como se estaba proponiendo. Entonces hay muchas otras propuestas que se pueden tener para una reforma tributaria, en donde sí nos toquemos el bolsillo, pero que de alguna manera sea equitativo. Porfa, sube este video para compartir, claro que sí, lo dejo subido. Por supuesto, fuerza para Colombia, muchas gracias. Que se le vuelva a cobrar a los ricos las excepciones, exactamente, eso es lo que estamos buscando. Con solo esa medicina se lograría una enorme recaudación, con solo esa medida, por supuesto. Algunos congresistas han confirmado que aún no le han retirado la reforma tributaria. Para retirarla debe realizar ciertas acciones que ha omitido. Exactamente, estamos muy al tanto y muy desde el descontento porque no se ha retirado oficialmente, aun cuando se diera una locución oficial que el domingo el presidente Duque realizó, y pues hasta ahora no se ha retirado. Geográficamente, ¿dónde son los asesinatos civiles? En todas partes de Colombia, sino que yo estoy en una de las ciudades que ha sido más fuertemente atacada por estos asesinatos, porque ha sido una de las ciudades que ha sido más resistente, que es Cali. Como les decía, la tercera ciudad más grande del país, la capital del Valle del Cauca, y aquí es donde la mayoría del registro que ustedes tienen en su poder o que ustedes han visto sobre los asesinatos en las calles ha sido en esta ciudad. Cali, Bucaramanga principalmente, y también Cali, Bucaramanga principalmente. En muchas ciudades del país, entre esas Cali, pero toda Colombia estaba en paro y en toda Colombia se ha cometido abusos de la fuerza. Pensamiento que queda expuesto en este momento con el abuso de las Fuerzas Armadas que están matando el pueblo. Así es. Estado venezolano y colombiano diferentes en contenidos, iguales en forma, así es. Y a nosotros nos vendieron el miedo, a nosotros no, vendieron el miedo en la campaña presidencial del 2018 y por la razón por la que ganó Iván Duque, que es un enviado de Álvaro Uribe, como les conté, fue por ese miedo constante a volvernos como Venezuela, que es como ese baluarte que utilizan, ese enemigo común de un régimen fascista. Y pues finalmente en este momento, con las condiciones que estamos más próximos. Y pues necesitamos ayuda internacional. El orden no se puede regular con violencia, así es. Gobierno asesino que iba al paro nacional, no a la reforma de la salud, uribismo nunca más, es inevitable el nuevo orden mundial, ¿ok? En este caso vemos que no hay delito cuando el Estado es el asesino, así es. De hecho, antes de finalizar este live, ¿qué hora es? Antes de finalizar este live, a las 6:30 tengo otro con Nahuel, como les había dicho. Por aquí anoté algo que me pareció muy interesante nombrar, y es que el expresidente Álvaro Uribe sacó un tuit diciendo que el problema es que los civiles estaban en una revolución molecular disciplinada. Eso sonaba como si estuviera hablando en lenguas, pero tiene una fundamentación. La revolución molecular disipada se utilizó en la dictadura de Pinochet y fue acuñada por Hans Magnus Enzensberger. ¿Qué plantea este concepto? Plantea que como no hay una organización de una revolución estructurada,
no hay derechos humanos propiamente que los amparen, sino que como están disipados no se sabe quién está generando el daño. En ese orden de ideas, cualquier persona podría ser un terrorista y cualquier persona es un objetivo de guerra, y en ellos entonces, bajo este concepto de, que me parece muy loco, revolución molecular disciplinada, no entra el derecho humanitario. En ese orden de ideas, se supone que el agresor, que estas moléculas disipadas no tienen una noción constitucional y no tienen una noción jurídica legislativa y hacen todo por su propio beneficio y simplemente dentro de un orden vandálico. Y ese es el discurso que ha utilizado el Estado para matar a la gente, que todos son vándalos, que todos los manifestantes son vándalos, y como hemos visto en todos los videos que se han difundido, son personas que se están manifestando pacíficamente y que han asesinado indiscriminadamente. Dice, también debemos tener en cuenta que muchos uniformados están infiltrándose como civiles para realizar muchos de estos actos violentos y vandalismos. Eso es cierto. Gracias, apoyamos a Colombia desde México, muchas gracias países hermanos, apoyamos desde España, muchísimas gracias por el apoyo, visibilicen lo que se está dando por favor, todo el apoyo desde Argentina, muchas gracias, fuerza Colombia, un abrazo enorme desde Argentina, un abrazo países hermanos, reforma a los más ricos, revocar la del 2019 también, fuerza Colombia, un abrazo desde Argentina, un abrazo desde Argentina, para Argentina, perdón. Es loquísimo que esté pasando con esto en América Latina, es loquísimo. Hace poco, hoy estaba hablando con una amiga de Honduras, Sandy, de Diálogos Periféricos, por si no la conocen pueden ir a verla, y me estaba contando lo que está sucediendo en Honduras, y es un calco de lo que pasa en Colombia. O sea, y también cuando hablo con Abuelo, hablo con otros compañeros en Latinoamérica, es un calco un país sobre el otro, solamente que en este momento pues estalló la olla pitadora aquí en Colombia, y pues miren todo lo que se está dando y necesitamos ayuda internacional, pero realmente las políticas estatales todas son un calco de la otra en Latinoamérica. Gracias por explicarlo. ¿Sabes algo de todos los trinos que están circulando donde proponen bloquear cuentas de Instagram que ha expuesto los abusos de las autoridades? Sí, se estaba proponiendo que se cerraran las cuentas de Instagram en Colombia porque desde ahí se están convocando toda la revolución castrochavista. Y pues nada, creo que hasta ahora no ha avanzado mucho ese proyecto, pero pues el solo hecho de pensarlo ya es bastante dictatorial. Ayer vi una conferencia donde el director de Fedecafé gana 110.000 millones al mes. ¿Quién paga eso? Nosotros los pobres, basta ya de tanta corrupción. Completamente de acuerdo. Saludos desde Perú, saludos países hermanos. Por acá un familiar lejano del uribismo es el fujimorismo, completamente de acuerdo. Y por acá parece que lo van a hacer regresar. Es que realmente yo no sé por qué amamos las dictaduras y amamos estos personajes dictatoriales y bajo estos regímenes totalitaristas. Quizá porque nosotros no queremos sentir responsabilidad sobre nuestros propios actos y queremos derrogarlos a un otro que tenga la responsabilidad sobre nuestro obrar y nuestro pensar. Ese es el mal banal que planteaba Hannah Arendt. De alguna manera queremos despojarnos de la conciencia de nuestros actos de mal, de nuestros actos dañinos hacia el otro. Saludos desde Honduras, saludos países hermanos, fuerza Colombia, que no tengan miedo, salgan en redes, organícense por las redes, ustedes los jóvenes, es el momento de ser fuertes y salir a la lucha. Saludos desde Perú, saludos. Esto fue un Live Express, muchas gracias a los que estuvieron aquí, lo voy a dejar montado, es una explicación muy rápida y también sesgada, por supuesto, porque soy un sujeto político y obviamente tengo percepciones y opiniones políticas. Los colombianos que están aquí, mucha fuerza. Las personas de otros países que me están viendo, por favor ayuden a divulgar. Muchas gracias por la empatía y estamos juntos en esto. Adiós.